Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches con todos, bienvenidos a 24 horas. Crece la tensión y la violencia en los Estados Unidos. Las protestas aumentan mientras más redadas se producen para buscar deportaciones masivas. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. Y en otro tema, el Fondo Monetario avala el plan económico del gobierno y avanza el programa de crédito por $4.000 millones. Ecuador pide 1.000 millones más. Ya les contamos más adelante. Empezamos con la crisis migratoria en al menos 10 ciudades de los Estados Unidos. Agentes de inmigración y un grupo especial táctico federal están ejecutando deportaciones masivas. El impacto económico se empieza a sentir por la baja producción en las empresas. Vámonos a Nueva York, ahí está Alcibiades Onofre para contarnos a esta hora detalles de cómo está la situación con los migrantes. Alcibiades. Milton, buenas noches. Chicago, Seattle, Los Ángeles, Virginia, Filadelfia y Nueva York en estos momentos tienen focos de protestas que aún no cesan y cada vez más se incrementa el nivel de daños que estas provocan. Organismos humanitarios e hispanos han denunciado que entre los manifestantes hay infiltrados, personas instigadoras que están sembrando el caos en nombre de la comunidad que ha mencionado no sentirse identificada con los saqueos, destrucción de bienes, ataques a agentes federales y pues dice la comunidad hispana que quieren lo único que se respeten es sus debidos procesos en sus estatus migratorios. Entre llantos encontramos también a una mujer cuyo esposo fue detenido ayer aquí en Nueva York y que las autoridades le han dado solo horas para dejar al país junto a sus 2 hijos. Escuchemos su testimonio. Arrestaron la migración, le llevaron a la casa y nos dijeron que venían por un reporte que tenía y nosotros no sabíamos qué reporte, le preguntamos y dijo que era algo confidencial, que no podía decir él nada. Y es bien angustiante, desesperante ver a mis hijos preguntando por el papá. Una ola de protestas se extiende por Estados Unidos. Lo que empezó en Los Ángeles como una reacción ciudadana a las redadas migratorias del ICE, hoy resuena con fuerza en ciudades como Nueva York. Chicago, Filadelfia y Washington. Miles de personas han salido a las calles a exigir dignidad, respeto y el fin de las deportaciones masivas. La respuesta del gobierno ha sido contundente. El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de más de 4.000 soldados, incluyendo marines activos, con el argumento de proteger la soberanía nacional. Una medida sin precedentes en décadas que ha generado preocupación y debate. En Los Ángeles se impuso un toque de queda, las calles del centro se vaciaron, los comercios cubrieron sus ventanas y más de 25 personas fueron arrestadas por desafiar las restricciones. Allí, en el corazón de la segunda ciudad más grande del país, muchos sienten que la vida cotidiana se ha detenido por miedo e incertidumbre. Todos representamos a ciudades de esta región donde los inmigrantes son clave. Que la gente viva con miedo como hoy es simplemente inaceptable. En Nueva York la indignación también se hace escuchar. Cientos se congregaron frente al Tribunal de Inmigración en Manhattan. En San Francisco, Austin y otras ciudades el clima se ha vuelto tenso. Gas lacrimógeno, disturbios y detenidos han marcado algunas jornadas. En Texas el gobernador ordenó el despliegue de la Guardia Nacional como medida preventiva, reafirmando su apoyo a la estrategia del gobierno federal. En medio del ruido político y la tensión en las calles, miles de voces se alzan pidiendo humanidad. Las protestas continúan y detrás de cada pancarta hay historias de familias que hoy temen perderlo todo. Y como lo ven en estos videos, aquí se observan a 3 ecuatorianos detenidos en Chicago y en esta última operación también que dejó como resultado a una familia indígena oriunda de la provincia de Cotopaxi que fue sorprendida por agentes de inmigración de los Estados Unidos en la localidad de Baltimore, en Maryland. En este caso, aparentemente solo buscaban a uno de sus integrantes,
quien ya está bajo custodia de ICE para el proceso de deportación. Pero la autoridad federal no ha compartido más antecedentes específicos de esta persona detenida. En nuestras próximas emisiones los actualizaremos de lo que causa también económicamente el efecto de las deportaciones masivas en los Estados Unidos. Hasta aquí nuestro informe, seguimos con más en 24 horas. Esa es la información que se desarrolla en Estados Unidos, amigos. Y el gobierno ecuatoriano superó la segunda revisión técnica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y solicitó ampliar el programa de crédito de 4.000 a 5.000 millones de dólares. ¿Qué compromisos implica este respaldo financiero para el país? Analistas lo explican. Es un hecho. Ecuador superó la segunda revisión de metas fiscales, monetarias y estructurales como parte del acuerdo de crédito con el Fondo Monetario Internacional. Pero no fue lo único. Según señala este comunicado del Ministerio de Economía, el país solicitó a este organismo un incremento de 1.000 millones de dólares. Específicamente se detalla que como parte de este acuerdo se incluye un aumento propuesto de 1.000 millones de dólares en el financiamiento total del programa, con lo cual se incrementaría aproximadamente de 4.000 millones a 5.000 millones de dólares. Se subraya además que esta ampliación tiene como objetivo reforzar el apoyo financiero del país en su esfuerzo por consolidar la estabilidad económica y el desarrollo inclusivo ante un contexto económico global más complejo. Para el economista Alberto Acosta, el respaldo del FMI es una señal de confianza y alivio para mantener la estabilidad macroeconómica del país. Es un respiro porque lo que hace es reconocer estos desafíos para el 2025. Y los desafíos vienen por el lado de la caída del precio del petróleo y la dificultad de retornar al mercado de capitales porque el riesgo país todavía está muy elevado. Son dos cosas además que van muy relacionadas. 1.000 millones de dólares adicionales le permiten completar el presupuesto del año. Un criterio dividido tiene el analista y exministro de Economía Carlos de la Torre, quien advierte que este crédito no viene sin condiciones. Es una dependencia inclusive desde la perspectiva geopolítica. ¿Por qué? Porque este organismo fomenta cierto tipo de prácticas a través de sus condicionamientos que no necesariamente apuntan hacia el bienestar de la población, eso sí, hacia el bienestar de los grandes capitales y de intereses que no son los de la mayoría de los ecuatorianos. La ampliación del crédito a 5.000 millones de dólares aún debe ser evaluada por el directorio ejecutivo del FMI, que se espera se considere en las próximas semanas. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Y la empresa estadounidense Progen responsabiliza a SELEC por poner en riesgo la generación de 150 megavatios de sus dos proyectos que no han entrado en operación. Esto a pesar de que los generadores debieron entregar energía al país desde noviembre de 2024. En una visita a la que acompañó un grupo de periodistas, la empresa Progen asegura haber mostrado que sus proyectos cuentan con un avance del 90% y que solo está en manos de SELEC que los generadores entreguen energía al país. A través de un comunicado aseguran que tras el anuncio de terminación unilateral del contrato por parte del gobierno, SELEC ha puesto en riesgo 150 megavatios para el Ecuador, que Progen ha ejecutado más del 90% del proyecto en las centrales térmicas de Salitral y Quevedo. Recordemos que el valor del contrato en Salitral fue de 99.4 millones de dólares, de los cuales se canceló en el año 2024, 69.58 millones. El valor del contrato en Quevedo es de 49.7 millones, de los cuales se canceló entre enero y febrero del 2025, 34.79 millones. No obstante, creen que los inconvenientes administrativos existentes son superables. La firma estadounidense reclama que no ha podido recuperar su millonaria inversión en tecnología, equipos y obra civil y que SELEC les ha cerrado la comunicación. A pesar de haber entregado informes y solicitudes de revisión contractual hace más de 90 días, no hemos recibido respuesta formal por parte de SELEC. No obstante, la firma se muestra inconforme con parte del proceso. Entre sus reclamos están que han iniciado la obra sin anticipo alguno, que solo se han pagado los generadores, que hay retrasos imprevistos, que el terreno en Salitral estaba sin condiciones y lanza los dardos a SELEC. Dicen que por la demora en la protocolización de los contratos, además de la contratación inoportuna de las verificadoras, algo que Progen las contrató por incapacidad de SELEC, además de los incumplimientos en cronogramas de pago. Sin embargo, Progen, tras señalar a SELEC por los incumplimientos, hace un llamado al diálogo y a la par el anuncio de acciones internacionales tras 90 días, que dicen sin respuesta formal y ante la terminación del contrato.
dejando en la estatal de electricidad la responsabilidad de esos 150 megavatios que parece no los tendremos. Fausto Yepes, Teleamazonas. Más noticias aquí en 24 horas. Tras días violentos en varios sectores del distrito Pascuales, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional intervinieron en la zona y allanaron varias viviendas. Se decomisaron más de 30 artefactos explosivos e incautaron armas con capacidad para traspasar blindaje. Con el 90% de los delitos registrados en las últimas 72 horas en el distrito Pascuales, la Fuerza Pública intervino la mañana de este miércoles. Bastión Popular 6, 8, 9 y 10, Mucholote 1 y 2 y el sector de las Orquídeas. Puntos de operaciones de bandas delictivas que tienen sumergidas en terror a moradores de esta zona, con el despliegue de al menos 500 militares y otro contingente importante de policías en las Orquídeas. En una vivienda se decomisó 33 tacos de pentolita que serían utilizados para atentar en contra de ciudadanos víctimas de vacunas. 5 cápsulas detonantes, un pedazo de cápsula o mecha lenta y algunos otros implementos de dudosa procedencia. Tan solo un artefacto de este tipo, de ser detonado, causaría daños por su onda expansiva a unos 50 metros a la redonda. Estamos hablando que para referenciar podría impactar a 4 viviendas, mientras que todo el material explosivo, un cuartel entero. Junto con este hallazgo también se encontraban 2 hombres que fungían de custodios del explosivo. Los sujetos estaban plaqueados, es decir, tenían tatuajes alusivos a su banda delictiva. Además, tenían otras figuras como lágrimas. Las unidades especiales ya están haciendo levantamiento de información, levantamiento de cámaras, a ver cuándo vinieron a dejarlos estos explosivos y luego dar más información. Los operativos se dan tras la extensión del estado de excepción por 30 días más y el aumento de la violencia en Guayaquil. Un ejemplo de aquello es el enfrentamiento registrado la noche de este martes entre policías y delincuentes asentados en el sector de la isla Trinitaria. Tras minutos de intenso intercambio de fuego, la policía logró controlar la zona y detener a 2 hombres que tenían en su poder estas 3 armas de gran alcance con capacidad de traspasar blindajes. Pero no es todo. Horas más tarde, en otro operativo, más armas y municiones. El decomiso se dio en el mismo Distrito Sur, en la Unión de Bananeros. Estas incautaciones evidencian la cantidad de armamento ilícito que están ingresando las agrupaciones delictivas por pasos irregulares como la frontera para cometer delitos y más. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Escuchen esto, en solo 5 años, en Ecuador ha aumentado 15 veces el número de bandas criminales según el estudio de una organización internacional. En la actualidad, más de 60.000 personas forman parte de estos grupos delincuenciales que operan en el país. Su expansión ha sido rápida y sus tentáculos han llegado a todos los niveles del Estado. Hablamos de bandas criminales que actualmente mantienen tomados 150 cantones de 222. Esto según datos expuestos en el informe de la organización ACLED, en sus siglas en inglés, en el cual se hace una comparación entre la situación actual de violencia del país y la desintegración de bandas criminales, que en un lapso tan solo de 5 años aumentaron 15 veces más. Así lo señala Renato Rivera del Observatorio de Crimen Organizado, que sobre este tema delimita un punto de partida, el 2020. El país atravesado por una fragmentación del monopolio que tenía la organización criminal Los Choneros en el país, que llevó a un primer proceso de fragmentación criminal. Paralelo a la violencia carcelaria y otros hechos de sangre, a finales del 2024 y 2025 hay un nuevo punto de quiebre, en el cual la detención del negro Willy en España provocó la división de los tiguerones, el asesinato de uno de los hermanos Camacho, de los Chone Killers, y la minería ilegal en el oro y la Amazonía provocó la fragmentación de los lobos. Estos 3 grupos se han fragmentado en 8 o 9 aproximadamente, y lo que se observa es un incremento inclusive de la violencia que ya vivíamos en el Ecuador, con su pico más alto
en el 2023. Concentrándose el 80% de toda la violencia del país en 5 provincias costeras, como Manabí, El Oro, Santa Elena, Esmeraldas y Guayas. Pero en esta última provincia la situación se agrava por ciudades como Guayaquil, con salida al mar y con el puerto más grande del país, crucial para el envío de droga a países de Norteamérica, Europa, convirtiéndose así esta la principal razón para buscar nuevas estrategias que no solo se queden en lo militar. Creo que el gobierno debe enfocar sus esfuerzos en una política regional, en buscar consensos, en buscar acuerdos, en acercarse a otros estados que obviamente tengan una realidad parecida y que eventualmente lo lograron superar. Actualmente el país clasifica en 2 a más de 30 organizaciones delictivas. Por un lado están las bandas en un contexto más callejero y con injerencia tan solo local. Y por otro lado están las organizaciones criminales de alto nivel, que tienen una estructura vertical y presencia a nivel nacional. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Henry Delgado ascendió a general de ejército y fue oficializado como comandante del ejército ecuatoriano por la vicepresidenta María José Pinto este miércoles. En su discurso, Delgado se comprometió a neutralizar e incluso eliminar las amenazas a la seguridad ciudadana. Con compromiso y responsabilidad, así fue como Henry Delgado recibió el bastón de mando por parte de la vicepresidenta María José Pinto. Posterior a ello, Henry Delgado reafirmó su compromiso de defender la soberanía del país en un contexto de violencia, guerra, narcotráfico y crimen organizado. Ejerceremos nuestro poder militar para desarmar, desarticular, neutralizar e inclusive eliminar a estas amenazas. Además, enfatizó en la importancia de que todos los poderes del Estado apoyen a los soldados del ejército para que tengan las garantías para ejercer su labor y reconoció el trabajo del legislativo al aprobar la Ley de Solidaridad Nacional y de Inteligencia. Sí es necesario el apoyo de nuevas capacidades, de nueva tecnología para desarrollar y combatir a estas nuevas amenazas. Por su parte, la vicepresidenta María José Pinto reiteró el apoyo del gobierno nacional al ejército. Vivimos tiempos complejos, pero también vivimos un momento de renovación y de unidad profunda. Donde hay caos, ustedes imponen el orden. Donde hay peligro, ustedes se convierten en esperanza. Durante el acto honorífico, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, también puso las insignias de ascenso al comandante Henry Delgado en el grado de general de ejército. María Gracia Chacón, Teleamazonas. La ley de inteligencia que obligará a las telefónicas a entregar información entró en vigor un día después de que fuera aprobada por la Asamblea Nacional. El presidente Daniel Noboa no presentó observaciones a esta norma. Listas registrados. Entró en vigor la ley de inteligencia. El propósito de esta ley es fortalecer la seguridad del país. Y es que mediante el acceso a información de telecomunicaciones, los organismos de inteligencia podrán anticiparse a la ejecución de posibles actos terroristas que las bandas delictivas planean. La normativa contempla crear el Sistema Nacional de Inteligencia con 7 subsistemas, entre los que constan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Este sistema contará con un fondo para gastos especiales y se lo incluirá en el presupuesto general del Estado. El control del gasto estará a cargo de la Contraloría, entidad que incinerará la información una vez que sea entregada y analizada. Los operadores de telecomunicaciones, empresas y personas estarán obligados a proporcionar información para el desarrollo de operaciones de inteligencia. No se establece que se requiere orden judicial. Además, se destaca que en ningún caso se podrá vincular a niños y adolescentes en este tipo de operaciones. A esto se le añade que el registro civil proporcionará documentos con nueva identidad a los funcionarios que desarrollen esta actividad. Analistas concuerdan en la necesidad de mejorar los mecanismos de inteligencia en el país, aunque destacan que interceptar información de grupos de delincuencia organizada de alto nivel no es tarea fácil. Usan teléfonos prácticamente desechables con VPNs internacionales, no rastreables. Los especialistas también cuestionan la incineración de la información una vez que ha sido obtenida y analizada.
Eso obviamente se presta para un montón de temas de corrupción. Y aseguran que la ley, al permitir que se obtenga informaciones de carácter sensible sin una orden judicial, podría también acarrear responsabilidad al Estado. Por posteriores demandas internacionales, el Estado se vea obligado a pagar cuantiosas indemnizaciones en el caso de que exista una persona que vea afectados sus derechos. No obstante, el Ejecutivo no presentó observaciones a esta norma. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. La bancada de gobierno busca incluir una reforma penal en el proyecto de ley para mejorar la gestión pública. Legisladores se oponen, pues todas las temáticas violan un principio de unidad de materia, dicen. Que los adolescentes infractores sean sancionados con las mismas penas que un adulto cuando han cometido delitos relacionados al crimen organizado es la reforma al Código Penal que la bancada de gobierno busca incluir en el proyecto de ley económico urgente que fue enviado con otro objetivo, mejorar la gestión pública. Aunque son materias que no se relacionan, es posible incluirlas en este proyecto, dice Andrés Castillo. Cuando se presenta un proyecto de ley económico urgente, la característica de la iniciativa del proyecto económico urgente es que debe tener unidad de materia, pero cuando se van tramitando las cosas dentro del proyecto de ley, tú puedes incorporar otros aspectos que puedan ser relevantes. Incluir esta reforma al Código Penal viola el principio de unidad de materia, requisito obligatorio con el que este proyecto fue calificado como económico urgente, dicen sus aliados en Pachacutic. Los proyectos de ley tienen que tener temas específicos y no podemos ahí involucrar o introducir temas que no tengan relación al sistema de contratación. Unidad de materia. Claro, la unidad de materia tiene que ser respetada. La intención de esta reforma es que los adolescentes reclutados por las bandas no tengan un trato diferenciado en la imputabilidad de un delito. Lo que sí, la pena la deberán cumplir en los centros especializados, hasta la mayoría de edad. Rompería con el tema de la unidad de materia y esto haría que se convierta en una norma inconstitucionalidad. Entonces, más bien que se presente una nueva. En el Partido Social Cristiano se muestran de acuerdo. En la Comisión de Desarrollo dicen que habrá que revisar el contenido. Tenemos que aprovechar todo lo que legalmente puede hacerse para poder hacer los cambios que el Ecuador necesita. Tiene que haber conexidad y eso tiene que explicarse de materia constitucional en el proyecto. La mesa legislativa se reunirá este jueves para aprobar el informe para primer debate. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. El presidente Daniel Noboa visitó El Oro para cumplir una agenda enfocada en entrega de becas y apoyo económico para los GATS provinciales. Recibió el bastón de mando del Congope en Machala, pero entregó becas a estudiantes universitarios y de institutos técnicos superiores. En pasaje firmó convenios para financiar obras de agua potable y alcantarillado, destacando la importancia de conocer las necesidades locales. Internas de agua potable en la parroquia de agua potable del Estero Medina, El Recreo, Río Chico, La Quebrada y El Paraíso. Las inscripciones para acceder a los 54 institutos y conservatorios públicos se habilitarán del 12 al 16 de junio. El proceso es en línea y la etapa de evaluación se desarrollará en julio. El proceso para el ingreso a la educación superior pública avanza. A partir del 12 al 16 de junio, los más de 400.000 aspirantes que ingresaron sus datos en el Registro Único Nacional ahora podrán inscribirse para acceder específicamente a uno de los 54 institutos o conservatorios públicos del país. La inscripción es ingresando al mismo portal con sus mismas credenciales que hicieron el Registro Nacional. Es en línea, no tiene ningún costo, pero sí es un paso obligatorio. No les van a pedir mayor información más que datos básicos de si quiere rendir la evaluación de manera presencial o si no tiene una computadora con acceso a internet, por ejemplo, para establecer alguna sede. En total son 400 las carreras técnicas y tecnológicas que se ofertan para este segundo periodo de 2025, muchas de las cuales se adaptan a las nuevas realidades. Hoy por hoy tenemos ciberseguridad, inteligencia artificial, ámbito agrícola, ganadero, de producción. ¿Por qué es bueno? Porque en un periodo corto de tiempo, hablamos de 2 años y medio a 3 años, pueden tener un título de tercer nivel, pueden generar un tema de un primer empleo, un emprendimiento también. El siguiente paso, según el cronograma, será la etapa de evaluación que se desarrollará en la quincena del mes de julio. Luego, en agosto, será la postulación a las carreras y aceptación de cupos, mientras que las clases comenzarán en septiembre. Para todos los postulantes que quieran acceder a los institutos públicos es que no se preocupen. Si ustedes no tienen acceso a internet permanente o una computadora con una cámara, nosotros habilitaremos también las sedes a nivel nacional
con la finalidad de que puedan rendir la evaluación con toda la tranquilidad y transparencia del caso. Los interesados en ingresar a una universidad o escuela politécnica pública deberán consultar su propio cronograma de admisión. La oferta de cupos se determinará en las próximas semanas. Lucía Clavijo, Teleamazonas.